Un saludo fraternal, sabiendo que todos somos hermanos, contando con buenos amigos en Colombia y hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en algún momento. Sin duda, el poder servir al movimiento de Cursillos prácticamente a lo largo de toda mi vida sacerdotal y episcopal me da la oportunidad de poder compartirles la experiencia y sobre todo el caminar de un movimiento que tiene sus desafíos, que ha vivido grandes retos a lo largo de su historia y que hoy, como asesor espiritual y miembro del organismo mundial del movimiento de Cursillos de Cristiandad, queremos dar luces a la luz del magisterio y a la luz también de nuestro documento referente como es Ideas Fundamentales. En el encuentro con la Santa Sede, a través del Dicasterio de Laicos, tuvimos la oportunidad de interactuar con su dirigente, Monseñor Kevin Farrell, y recibir de él el respaldo para impulsar este movimiento de iglesia. Siempre unidos al Papa, siempre unidos a la Iglesia y por tanto un movimiento eclesial. Y si somos un movimiento eclesial, una de las tareas fundamentales de nuestro movimiento es vivir la unidad, vivir en comunión. Creo que no se construye ningún edificio sin cimientos fuertes y ese cimiento, creo, en una parroquia, en una diócesis, en un movimiento al nivel que sea, es la comunión. Ciertamente, cuando no hay comunión, los proyectos tienden a diluirse y a esterilizarse. Por eso he querido exponerles este tema, la comunión del movimiento de Cursillos, pero a la luz de ideas fundamentales. No puedo dejar de lado la Sagrada Escritura y también el magisterio de la Iglesia. Por eso les pediría que me compartieran la pantalla para poder compartirle las láminas de el video para ir poco a poco entrando en el tema. Buenos días, Monseñor. ¿Puede compartir? Gracias. Muy bien, pues con alegría de nueva cuenta les saludo y me complazco de poder participar en este encuentro que quiere ser para el movimiento de Cursillos. Creo una experiencia rica de fe que nos ayude para continuar luchando por hacer vida el ser y el quehacer del movimiento de Cursillos. ¿Cómo viviendo nuestra vida cristiana en el día a día, cada vez más comprometidos con Cristo y con el anuncio de su evangelio? Por eso agradezco al equipo coordinador la amable invitación que me han hecho para compartir con ustedes esta reflexión. Quiero a manera de introducción retomar un breve fragmento de la homilía del Papa Francisco en una solemnidad de San Pedro y San Pablo en el Vaticano, un 29 de junio. El Papa ahí nos decía la variedad en la Iglesia, que es una gran riqueza, se funde siempre en la armonía de la unidad, como un gran mosaico, en el que las teselas se juntan para formar el único gran diseño de Dios. Y esto debe impulsar a superar siempre cualquier conflicto que hiere el cuerpo de la Iglesia. Por eso, unidos en las diferencias, no hay otra vía católica para unirnos. Este, dice el Papa, es el espíritu católico, el espíritu cristiano, unirse en las diferencias. Y este es el camino de Jesús. Sin duda, la experiencia de ustedes puede ser variada y creo que como dirigentes han afrontado desafíos en los cuales quizás a veces colegas han tratado de fragmentar nuestras escuelas, nuestro movimiento diocesano, el movimiento en parroquias, etc. Por eso este texto, desde mi punto de vista, está mostrando una realidad fundamental. La Iglesia está llamada a ser
comunión. No hay otra. Y al interno de la iglesia, en la diversidad de sus miembros, de sus movimientos, de sus asociaciones. Y al externo, en la pluralidad de quienes, siguiendo a Jesucristo, además nos están urgiendo la necesidad de promover una cultura de la comunión eclesial. Y quiero subrayar esto de eclesial, porque el Papa nos lo ha recordado con motivo de esta crisis sanitaria. En una barca vamos todos y nadie se salva solo. Por tanto, no podemos decir, el movimiento de cursivos es un movimiento seglar, no, es un movimiento eclesial. Y esto lo tenemos que reafirmar. Sí, está conformado por seglares, es como si dijéramos las parroquias son parroquias seglares, no, son comunidades eclesiales. Y como son más, dice el Papa en el documento Evangelii Gaudium, pues entonces la iglesia es seglar. No, la iglesia es eso, iglesia, asamblea. Por tanto, nuestra comunidad es eclesial y tenemos que caminar juntos, pastores y todos aquellos fieles que son de Jesús. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús a Pedro. Mis ovejas. No son tus ovejas, son mis ovejas. Por eso esta dimensión eclesial del movimiento de Cursillo la tenemos que subrayar para evitar cualquier tentación de separación o de irnos por nuestro camino. El panorama que nosotros como comité ejecutivo hemos observado, especialmente nuestro presidente Adolfo Moguel y un servidor, al viajar por los diferentes países, es que a veces se da esta tentación. Por tanto, de entrada, la subrayo. Los obispos en Aparecida hemos dicho que no hay discipulados sin comunión. Y si no somos discípulos, no podemos ser misioneros. La vocación, pues, del discípulo misionero es su vocación en la iglesia. Por eso, ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristiano sin iglesia, ser cristiano sin iglesia es un contrasentido, y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de una comunidad eclesial, y ella nos da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. Y el pastor, el vicario de Cristo, es el Papa. Por eso tenemos que estar en comunión con el Papa. En este reciente documento, Fratelli Tutti, el Papa Francisco trata el tema sobre la fraternidad y sobre la amistad social. Y yo recalco especialmente el capítulo 6. Capítulo 6 es una invitación en una sociedad crispada, una invitación al diálogo y a la amistad social. Y lo hace en el número 198, desde el inicio, con varios verbos que expresan no otra cosa sino un itinerario de relación, de diálogo. Ahorita a la introducción escuchaba a una hermana que decía, pues no podemos darnos abrazos, no podemos saludarnos de mano, no podemos interactuar personalmente. Pero afortunadamente Dios ha puesto estos caminos digitales para que nosotros podamos incluso llegar a más gente. Esto nos dará la pauta para Dios mediante en un horizonte de esperanza, mirar a futuro y en el futuro no desentendernos de estos medios digitales y conformarnos a veces con los 10% que van a nuestros templos. Por tanto, esta invitación del Papa que hace en el capítulo 6 y especialmente en Fratelli Tutti, número 198, lo describe con los verbos que tienen un profundo contenido: acercarse, expresarse, escucharse. En algún momento el Papa nos ha a todos subrayado la pastoral de la escucha.
Hay muchos hermanos que quieren ser escuchados. Mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Y al final, todo esto pues se resume en el verbo dialogar. Por tanto, este dialogar nos hace ser iglesia en comunión, ser un movimiento en dinamismo. Aquí en México se usan mucho las peregrinaciones como fruto de una piedad popular muy arraigada. Y en mi experiencia de peregrinaciones, donde se recorren cientos y cientos de kilómetros, yo visto como el que se adelanta de los 10,000, 20,000 o 30,000 que vayamos en columna juntos, tiene grandes peligros. Primero, no reza. Segundo, no tiene Eucaristía. Tercero, afronta peligros en el camino. Cuarto, si se tropieza, no hay quien lo levante, etcétera. Es mejor caminar juntos que solos o fragmentados. Por eso el Papa, ojalá tengamos la oportunidad de profundizar en este documento que tiene una base muy interesante, que es la parábola del buen samaritano, donde el Papa dice, aquí hay dos actitudes. El que se detiene a ayudar, a abrazar, y el que distrae la mirada y sigue de largo. Número 70. Por eso creo que este iluminador documento aparece en una coyuntura fundamental, en donde por la enfermedad tenemos que aislarnos. Un servidor estuvo un mes aislado y eso es tremendo. Pero afortunadamente están estos medios. Y que se viven dramas como la muerte de un ser querido y el no poder asistir, no poder despedirse, no poder saber ni siquiera qué procesos siguieron después de su muerte. Por eso que este documento aliente al movimiento de Cursillo de Colombia, de nuestros países, de nuestros secretariados nacionales y del mundo, a seguir un camino en comunión, en comunión. Es increíble encontrar secretariados fuera de la comunión que tienen años sin hacerle caso al Papa, sin tener como referente ideas fundamentales, sin mirar su historia y componer su propia historia. Por eso, un primer punto, yo espero que terminara a tiempo, en la hora. En este primer punto trataré específicamente de este tema. ¿Qué nos dice el magisterio sobre la comunión? No es comunión, es comunión. Desde los inicios del nuevo milenio, el Papa nos regaló un documento hermoso, que muy pequeño, pero de gran contenido, donde habla de las prioridades pastorales. Y una de las prioridades pastorales es la comunión. Y la que pone primero es la gracia de Dios. Desde los inicios del nuevo milenio, pues San Juan Pablo II, en esta carta encíclica, Nuevo Milenio Ineunte, nos dice que hay que hacer de la iglesia la escuela y la casa de comunión. Y este es el gran desafío. Aquí una escuela es un lugar de formación y sin duda a nosotros nos recuerda a la escuela del movimiento. Y esto podría llevarnos a pensar cómo está la escuela de nuestro movimiento, pero no solamente la escuela esa de reunión de 1 o 2 horas, sino todo el esfuerzo de formación que tiene nuestro movimiento, de tal manera que haya realmente un objetivo para esa formación, un ideal hacia dónde llegar. Y para eso, pues las escuelas tienen que caminar con programación, si no, las escuelas caminan por inercia. Por tanto, este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en este milenio, si queremos ser fieles al designio de Dios, dice el Papa, y responder también a las profundas esperanzas del mundo. Y aquí hemos usado en nuestros programaciones y planes diocesanos de pastoral, seguramente en Colombia, sin duda, y en el episcopado se ha tratado de manera frecuente, este objetivo de vivir la espiritualidad de la comunión, al menos
en este nuevo plan diocesano de pastoral que hemos elaborado este año para la arquidiócesis está la palabra. No puede no estar. La espiritualidad de la comunión. Sin duda, pues se puede definir de muchas maneras, pero una espiritualidad de comunión significa ante todo una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Santísima Trinidad que habita en nosotros, cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. La espiritualidad de la comunión significa además una capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico de Cristo. Y en este cuerpo místico de Cristo, pues nadie camina aisladamente. Y la conciencia es que Cristo es la cabeza y nosotros hacemos lo que Cristo dice. Y por tanto, si tenemos a un vicario de Cristo, pues le hacemos caso al Papa. Por tanto, tenemos que tener la capacidad para ver al otro como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías, sus sufrimientos, para intuir sus deseos, atender a sus necesidades, para ofrecer una verdadera y profunda amistad. ¿Cuántos hermanos, no sé, creo que no se reúnen en las escuelas, ni hay ultrellas, imagino, al menos aquí estamos en una situación muy crítica, pandémica, y por tanto, incluso las misas en este momento las estamos haciendo solamente de manera virtual y sin presencia de fieles. El movimiento de cursillos no es la excepción. Y desde el 19 de marzo estamos celebrando misa todos los días. Bueno, un servidor y los párrocos en sus parroquias, salvo que nos hayamos enfermado. Y la reacción de nuestra gente es de gratitud. ¿Por qué? Porque das tú la oportunidad te das la oportunidad de confiar una palabra a los hermanos, sobre todo a aquellos enfermos y a los que están solos y descartados. Pero al mismo tiempo ellos te dan la oportunidad de que la palabra de Dios entre en el corazón. Por tanto, no dejen de impulsar esta espiritualidad de la comunión ahora a través de los medios digitales. Hay muchos hermanos que quieren que le compartamos nuestras alegrías y también que nosotros miremos sus sufrimientos. La espiritualidad de la comunión también es una capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo, para valorarlo como regalo de Dios, como un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. En fin, pues la espiritualidad de la comunión, en este documento hermoso de la Novo Milenio Ineunte, hay documentos nuevos, sí, pero ninguno pasa de moda, ¿eh? Hoy para hablar de la comunión ya hemos aludido a Fratelli Tutti. Está el documento de Aparecida de los obispos latinoamericanos, está sin duda Evangelii Gaudium. En fin, espiritualidad de la comunión, pues, es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros, dice Gálatas 6:2, y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera. Hay desconfianzas, hay envidia, dice San Juan Pablo II. Por eso, al igual que las primeras comunidades cristianas, hoy nos reunimos para escuchar la enseñanza de los apóstoles. De ahí la necesidad de sentirse iglesia. El ideal de la pequeña comunidad es, sin duda, Hechos 2:42. Todos se reunían a la fracción del pan, a escuchar las escrituras, a compartir sus bienes. Por tanto, sintámonos iglesia. Actualmente, el Papa Francisco nos dice que hoy que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de tomarnos de la mano. Esto lo decía, fíjense, en Evangelii Gaudium, como el Papa
se adelantó. O sea, ahora todos queremos visitarnos. Alguno decía, nunca visitaba a la abuela y ahora que no se puede, quiere ir a visitarla y a contagiarla. Es decir, el Papa Francisco se adelanta y nos dice, abrácense, lloren unos por otros, encuéntrense. Por eso él habló mucho de la cultura del encuentro y de la cultura del descarte. Y es la razón por la cual, haciendo un examen de conciencia, tenemos incluso que pedirle perdón a Dios por las omisiones del pasado reciente. El aislamiento, que es una traducción del inmanentismo, dice el Papa Francisco, puede expresarse en una falsa autonomía que excluye a Dios. Por eso hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, la sed de Dios de mucha gente. Y por eso nos dice que los discípulos del Señor estamos llamados a vivir como comunidad, pero una comunidad que dé frutos. Fíjense que en el documento de Aparecida, que seguramente sus escuelas conocen muy bien, que en el 2007 los obispos reflexionando y orando en Aparecida, Brasil, nos reunimos, ya tiene 13 años, y ahí se marca un itinerario claro que nos puede ayudar mucho en este camino de la comunión. Ahí se nos decía que todo inicia con el encuentro con Cristo. Ese encuentro que a través del anuncio del querigma, como lo hacemos en los 3 días del cursillo, remueve las entrañas del ser humano. Y los frutos los conocemos. ¿Por qué? Porque los frutos tú los viviste. Cada uno de nosotros vivimos ese incluso querer quedarnos en el tabor del cursillo y no bajar a ese 4.º día desafiante, pero afortunadamente lo hicimos y a través de la formación y el crecimiento lo seguimos afrontando. Bajar del tabor o bajar como lo hizo Moisés del Sinaí con un rostro iluminado para compartirlo a sus hermanos y afrontar las idolatrías de su pueblo. Por tanto, los discípulos del Señor somos llamados, dice el Papa, a vivir como comunidad, que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Este encuentro con Cristo, que decimos los obispos en Aparecida, nos lleva a vivir 4 aspectos más. El segundo es un proceso de conversión. El tercero es el discipulado, es decir, luchar para parecernos más al Maestro, a Jesús. El cuarto es vivir la comunión, y ahí es donde entran nuestras reuniones de grupo. Y el quinto es la misión. Por eso, para que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Por mucho tiempo quisimos vivir solamente la reunión de grupo y quizás hacer algún apostolado, ¿no? El apostolado tiene que surgir de manera natural de una reunión de grupo, de tal manera que nos convirtamos en discípulos, pero también en misioneros. Por tanto, los discípulos del Señor estamos llamados a dar testimonio de una presencia evangelizadora siempre nueva. Y nos grita el Papa, no nos dejemos robar la comunidad. Por eso me interesaba tanto este tema, porque es muy del movimiento y es un desafío para todos los movimientos. Hace el sexenio pasado, en el episcopado mexicano, tuve la oportunidad de ser el dirigente de la dimensión episcopal de los laicos y estar al pendiente de todos los movimientos de iglesia en México, ¿sí? Y los grandes desafíos, lamentablemente, es la lucha de poder, de estar al frente, y segundo, a veces, los raros manejos de las cuestiones materiales económicas. Por eso, no nos dejemos robar la comunidad, sobre todo priorizando intereses raquíticos que no construyen, pero sí fragmentan. Entonces, el taller donde se hace un cristiano alegre y se construyen proyectos es la comunidad. Por tanto, es necesario reforzar nuestra identidad
para poder estar dispuestos a vivir la comunión. Es importante. Solamente así en comunión se construyen proyectos eclesiales. Pues el ejemplo de una parroquia, pues para no darles tanta carrilla a los movimientos, en una parroquia dividida no se puede hacer una programación. Unos que están con el padre y otros contra el padre. Y en el movimiento también. Unos que están contra el dirigente que se convierte en torre de mando y no en torre de servicio. Por tanto, el taller donde se hace un cristiano alegre es la comunidad. Y solamente así se construyen, decíamos, proyectos eclesiales, en comunión. O sea, qué hermoso sería, y esto es lo que estamos tratando, en el organismo mundial tenemos 4 grupos internacionales, Estados Unidos, Canadá, etcétera, el de Asia-Pacífico, el de Europa y el de Latinoamérica. Y esta es una lucha, tratar de caminar unidos, de tal manera que podamos construir un movimiento en comunión. Si en una diócesis no es fácil, imagínense en un grupo internacional como el que ustedes pertenecen y que creo el viernes habrá una nueva cuenta, una reunión a la cual les invitamos a las 8 de la noche de Chile, no sé qué horas serán en los países, pero trataremos de abordar este tema también desafiante de la comunión. El movimiento de Cursillos deberá tener como una de sus mayores preocupaciones el cultivo de la comunión. Una comunión que sea adintra del movimiento. Es decir, nuestra escuela, nuestro secretariado diocesano, nuestras ultrellas, etcétera, y una conversión adextra. No podemos vivir aislados de la relación con los otros movimientos en una parroquia o en una diócesis. Y en segundo lugar, la conversión personal y pastoral del movimiento. Y esto supone la conversión comunitaria. En tercer lugar, tenemos que educar en la comunión. ¿Cómo? Inspirados en la palabra de Dios y a partir del testimonio, especialmente de los dirigentes. El dirigente tiene que ser forma greyes, dice el apóstol Pedro en su carta. ¿Qué quiere decir forma greyes? Modelo de la grey. Fíjense que yo he afirmado en no pocas ocasiones, y a veces causa como urticaria, que no puede haber un dirigente del movimiento de Cursillos sin ser discípulo misionero. Y el discípulo misionero siempre tendrá que vivir en comunión. Y por tanto, ningún dirigente puede excusarse de no tener reunión de grupo. Es decir, pequeña comunidad. Y es la única manera de hablar, de proclamar el querigma, de hablar en el marco de un cursillo, siendo forma greyes, modelos para aquellos que ha impulsado en el nombre de Jesús a vivir la experiencia de cursillos. Y lógicamente esto se tiene que dar no solamente en el cursillo, sino después del cursillo, porque a veces alborotamos a las personas y después las dejamos solas, ¿no? Por eso afirmo que el movimiento tiene una orientación en salida. Los pastores de las reuniones de grupo son los dirigentes de ese cursillo de donde surgieron esas reuniones de grupo. Y no tienen derecho a dejarlas solas. Para que se viva la comunión, porque un desafío grande del movimiento de cursillos es la disolución lenta y a veces rápida de las reuniones de grupo. Educar, pues, en la comunión inspirados en la palabra de Dios. Necesitamos, en cuarto lugar, vivir en pequeña comunidad para crecer en la comunión y ser íconos de la iglesia, comunidad de amor. Un miembro, decía, sin reunión de grupo, un miembro de cursillos, que es su pequeña comunidad, está condenado a la soledad, a la orfandad, a no crecer en su fe, a orientar su vida. Pero una reunión de grupo donde el centro no sean mis opiniones, ni la del líder, porque en una reunión de grupo no hay líderes, hay discípulos, y el discípulo aprende uno de otro. Este es el gran desafío. Por tanto, aprender
unos de otros, no estar condenados a la soledad fruto de nuestras soberbias. ¿Qué dice ideas fundamentales? Ideas fundamentales yo prácticamente lo defino como el vínculo de comunión en el movimiento de Cursillos. Sin duda, la palabra de Dios. Pero ideas fundamentales es un camino concreto para vivir la comunión en el movimiento de Cursillos. Por eso, un desafío importante es mostrar que la solución nunca consistirá en escapar de una relación comprometida con Dios, que al mismo tiempo nos compromete con los otros. Decía que un camino concreto para vivir la comunión es ideas fundamentales, es decir, asimilar ideas fundamentales, asumir y vivir el ser y qué hacer a partir del documento de ideas fundamentales. Por ejemplo, si hay problemas por saber quiénes son los iniciadores, ya hay algunos que dicen que solamente Bonín tuvo ese carisma que ellos llaman, ¿cómo le llaman? Fundacional. Pues no, el movimiento de Cursillos es claro cuando habla de los inicios del movimiento de Cursillos, incluso con fechas, porque ahora hasta las cambian. Se habla del reconocimiento canónico del OMCC, le faltó la O ahí, del Organismo Mundial del Movimiento de Cursillos. ¿Cómo se llama? La descripción general del carisma. En ideas fundamentales se habla del carisma propio y original del movimiento de Cursillos, no inventando términos nuevos que no han sido inspirados en este referente que nos regala la Iglesia y que acepta, y sobre todo lo acepta teniéndolo como un referente en los estatutos del Organismo Mundial del Movimiento de Cursillos. Entonces, si queremos hablar de un movimiento de iglesia, si queremos hablar de los iniciadores del movimiento, pues tenemos que hablar, en este caso, puede ser un obispo, un seglar, quien sea, pero en este caso son los tres. ¡Qué fortuna, qué privilegio! Tenemos que sentirnos orgullosos de ello, porque hubo un obispo, el pastor de una diócesis, hubo un sacerdote, el guía de una comunidad y hubo un laico. Esto es ser iglesia. Por eso, quien diga que el movimiento de Cursillos es un movimiento secular, le quita lo eclesial. Y, lógicamente, eso hace que se le desvincule de una iglesia y, por tanto, que siga su camino. Pero no se trata de desvincular a nadie, sino de luchar por la comunión. Por eso insisto en la comunión como un esfuerzo y un don de Dios, que tenemos que hacerlo también con esquemas que tiene el movimiento de Cursillos. Una pregunta que quizás pareciera ingenua y fuera de lugar es, ¿qué es ideas fundamentales? Ustedes ya lo conocen, decía que es el referente clave para orientar el movimiento de Cursillos, ¿verdad? Un documento que sin duda nos ayuda a todos para orientar el movimiento de Cursillos con todos los caminos que indica para la vivencia del compromiso cristiano. Y eso que indica es el vertebrar cristiandad y el ser fermento de comunión. Así lo pensaron y así lo aceptó la Iglesia. Monseñor Hervás, el padre Sebastián Gallá y el laico Eduardo Bonín. Por eso, cuando hablemos de los iniciadores del movimiento de Cursillos, nunca podemos hablar, según el Papa, de un solo fundador. Es más, cuando hace unos 7 años, 8 años, se envió la propuesta de considerar, yo acabo de hacer un video, espero que lo hayan visto al respecto,
se envió la propuesta a la Santa Sede de que considerara el que hubo un único fundador. Y la respuesta en un breve texto del dicasterio es: la propuesta del un único fundador no procede. Y ahí se acabó. Sí, por eso digo que a veces no le hacemos caso al Papa, porque hay quienes continuaron y continúan con esta propuesta y con esta idea, a veces confundiendo, y no son vínculo de unidad. Y lo hablo con claridad. A lo largo del tiempo, pues, se ha visto la necesidad de revisar y editar este documento de ideas fundamentales, buscando la asimilación de las diferentes experiencias y vivencias, sobre todo inquietudes de los diferentes secretarios nacionales. Ese fue todo un proceso para que llegase a conformarse este hermoso libro referencial. El Papa, en un congreso, en el tercer Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales y las Comunidades y las Nuevas Comunidades, tiene un hermoso texto donde dice: para alcanzar la madurez, el Papa Francisco, para alcanzar la madurez eclesial, mantengan, lo repito, dice, la lozanía del carisma, el carisma propio y original. Respeten, que está en Ideas Fundamentales 35, para que lo lean ahí. La lozanía del carisma, respeten la libertad de las personas y busquen siempre la comunión, busquen siempre la comunión. Pero no olviden que para alcanzar esta meta, la conversión debe ser misionera. La fuerza de superar tentaciones y carencias viene de la alegría profunda del anuncio del Evangelio, que está en la base de todos vuestros carismas. Miren, cuando uno no anuncia el Evangelio, cuando no anda de misionero, cuando no va a las calles, tiene tiempo para muchos malos pensamientos. Y uno de esos malos pensamientos, pues, es esto, ¿verdad? Es tratar de, en lugar de unir, dividir. Un signo claro, pues, de la autenticidad nos lo acaba de decir. Bueno, ahorita lo abordo mejor y me detengo un poquito en la madurez eclesial. La madurez eclesial requiere, pues, una actitud vigilante de conversión permanente para hacer cada vez más vivo y fecundo el impulso evangelizador. Cuando no hay madurez eclesial, hay crispaciones, hay conflicto y se quiere caminar cada quien por su cuenta. El fervor del carisma, el carisma es propio y original, dice Ideas Fundamentales. Es necesario preservar la lozanía del carisma, que no se arruine esa lozanía. Lozanía del carisma, repite el Papa, renovando siempre el primer amor, como nos dice Apocalipsis 2:4. En efecto, con el tiempo aumenta la tentación de contentarse, si es cierto, y lo hemos sentido. Cursillos no es ni será un movimiento anacrónico, como a veces incluso yo he escuchado de algunos hermanos clérigos. No, porque no lo conocen. Cursillos no es un movimiento de moda, es un movimiento fuerte, es un movimiento de iglesia que nació con bases. Por eso, con el tiempo aumenta la tentación de paralizarse en esquemas tranquilizadores, pero estériles. No, el Papa, afortunadamente, tenemos un Papa en que nos ha lanzado como iglesia en salida. Movimiento de puertas abiertas. Vámonos a las periferias, a las calles literalmente, no desde las oficinas. La tentación de enjaular al espíritu, lo enjaulamos cuando no lo dejamos salir de nuestra sala de rollos o de nuestras reuniones de secretariado. Esta es una tentación, dice el Papa. Es preciso volver siempre a las fuentes de los carismas y reencontraréis el impulso para afrontar los desafíos. Respetar la libertad de cada persona. Creo que esto es claro. Que tenga un encuentro en el movimiento de cursillos. Es necesario resistir a la tentación de sustituir a la libertad de las personas y dirigirlas sin esperar a que maduren realmente. Si no maduran, fácilmente las confundimos y hasta cambiamos rollos. Y cambiamos el rollo preliminar y metemos alguna biografía de algún personaje que nos interese. Lo hemos visto. Cada persona
tiene su tiempo, camina a su modo y debemos acompañar este camino. Y esto me recuerda y me remite especialmente a las reuniones de grupo. Y en cuarto lugar, la búsqueda de la comunión y unidad dentro y fuera del movimiento de cursillos de cristiandad. Para que todo el mundo crea que Jesús es el Señor, tiene que ver la comunión entre los cristianos. No seremos creíbles si no hay comunión. Y a veces en nosotros los clérigos hay cierta inmadurez porque miramos que no hay comunión y decimos, no funciona. No. Hagamos examen de conciencia y miremos nuestras comunidades. Un principio que el Papa ha resaltado mucho es en Evangelii Gaudium 2.26 y siguientes, la unidad prevalece sobre el conflicto. Por eso nos grita, no se dejen robar la comunidad. Porque el hermano vale mucho más que nuestras posiciones personales. Por él Cristo derramó su sangre, por mis ideas no las derramó. La verdadera comunión, pues, no puede existir en un movimiento, en una nueva comunidad, si no se integra en la comunión más grande que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Lo dice el Papa, ¿eh? Desde el 234 al 237. Porque el argumento es, el todo es superior a la parte. Tenemos que privilegiar la comunión y la comunidad, no mis ideas personales. Y la parte tiene sentido en relación a todos. Un obispo tiene relación, tiene sentido en relación a su diócesis, a su comunidad, a su presbiterio, etc. La comunión consiste también, pues, en afrontar juntos y unidos las cuestiones más importantes, como la vida, la familia, la paz, la lucha contra la pobreza, en todas sus formas, la libertad religiosa, la de educación, especialmente en el contexto de los nuevos gobiernos, sobre todo con tinte populista. Por tanto, solo con esta hermenéutica de ideas fundamentales 3 podremos leer esta obra larga, exhaustiva, terminada por la Comisión de Redacción en el Encuentro Mundial del Movimiento de Cursillos en Australia. Ojalá pronto los podamos invitar a un nuevo encuentro mundial para dirimir cualquier situación, porque para eso son los encuentros mundiales. ¿Qué sigue? Ok. Fíjense que el Papa, ¿cuándo fue esto? Fue en el 1 de noviembre, o sea, ¿cuánto hace? Ni un mes, nos regaló una carta apostólica en forma de motu proprio, que se llama Authenticum Charismatis. Esta carta apostólica, y en esta carta en forma de motu proprio, al inicio de la misma, aquí la tengo, es una hojita nomás, léanla, es una cuartilla, nos dice, un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad. ¿Ah? Un carisma propio y original. Es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios, para el bien de todos. Y está citando Evangelii Gaudium 130, o sea, esto ya lo había dicho. Y añade, los fieles tienen derecho a ser advertidos por los pastores sobre la autenticidad de los carismas y la fiabilidad de los que se presentan como fundadores. O sea, en una diócesis, la gran responsabilidad la tiene el obispo. Y también el discernimiento del pastor, sacerdote. Por tanto, en esta tónica va la carta que sin duda está de manera muy especial dirigida a los fundadores de comunidades de vida consagrada. Bueno, esto viene a reforzar el 1 de noviembre lo que hemos dicho anteriormente y no podemos poner en tela de juicio que el movimiento de cursillos con su carisma propio y original es un movimiento eclesial. Espero que esté claro, ¿eh? Bueno,
que sigue. Sin duda, decía yo que solamente con esta hermenéutica podremos leer este referente. Y en esto también quiero recordar otro referente que a veces para nosotros o para algunos es desconocido. Los estatutos del movimiento de cursivos, del organismo mundial del movimiento de cursivos, que hace solamente 6 años tuvieron una, ¿cómo se llama?, autorización canónica por parte de la Iglesia. Quiero recordar aquí lo que somos y hacemos, iluminados por un texto de los estatutos del Organismo Mundial del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, donde se recuerda lo que somos y lo que hacemos. Y este texto que está en el preámbulo 02 dice: el movimiento de Cursillos de Cristiandad es un movimiento de iglesia, de nueva cuenta, que mediante un método propio hace posible la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano. Ayuda a cada persona a descubrir y a responder a la propia vocación personal y promueve la creación de grupos de cristianos que fermenten de evangelio los ambientes. Qué gran responsabilidad tenemos como movimiento de cursillos de cristiandad. Ser misioneros, que antes se decía ser fermento en los ambientes. Hoy el Papa dice ser misioneros, porque quizás ese ser fermento lo veíamos en ciertos ambientes que nosotros detectamos, ¿no? Ahora es en los 4 puntos cardinales de la comunidad donde nosotros vivamos. Por tanto, les recomiendo, están a la vista de todos estos estatutos. Y quiero terminar con este apartado de la espiritualidad de los miembros del movimiento de cursillos. Detrás de todo esto que hemos dicho, es importante la espiritualidad. La comunión solo es posible con una sólida espiritualidad. La buena nueva solo se transmite a los demás por ser misioneros que irradien con su vida a quienes han recibido, nos equivocamos ahí, es recibido con C. Ante todo, en sí mismo la alegría de Cristo, y esto aparece en el documento de Aparecida. Me voy porque ya quiero terminar. El movimiento de cursillos deberá promover evangelizadores con espíritu, es decir, evangelizadores que oren, evangelizadores que trabajen, evangelizadores con una espiritualidad que transforme el corazón. ¿Por qué? Porque si no tenemos momentos de oración, de encuentro orante con la palabra, de adoración, de diálogo sincero con el Señor, fácilmente nos vaciamos. Todo esto que hacemos y decimos se vacía de contenido. Al final trataré de concluir con los medios con los cuales cuenta el movimiento de cursillos. Evangelizadores con un corazón alegre. En ese texto que cito ahí, Filipenses 4:4, hermoso texto, dice: estén siempre alegres en el Señor. Les repito, dice San Pablo, estén alegres. Dice que todo el mundo los conozca por su vida. La alegría genera comunión. La alegría es un signo de comunión. Un signo de comunión, y todo signo de comunión evangeliza espíritus con un corazón alegres. Evangelizadores que tengan la mirada en María y reconozcamos en ella una imagen perfecta de la discípula misionera, porque ella nos exhorta a hacer lo que Jesús nos dice. Por eso los obispos decíamos en Aparecida que para que Él pueda derramar su vida en América Latina y el Caribe,
necesitamos dirigir nuestra mirada a María y junto con ella estar atentos cada vez más a la escucha del Maestro. En el número 284 de Evangelii Gaudium, hermosamente refiriéndose a María, se dice: con ella se da la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Por eso esto nos invita a no tener miedo, a no creer que en el marco de una pandemia, de las dificultades, porque estábamos impuestos a vivir menos intranquilos, ¿sí? Con intranquilidades y desafíos, pero hoy esto se ha recrudecido. Por eso la confianza es en María. Esta explosión misionera, miren, en Pentecostés, se da con María y se da en un ambiente donde pues, los cristianos no eran nadie, eran la minoría, la super minoría. Sin embargo, la explosión que hace en círculos concéntricos se va difundiendo. Si nosotros confiamos, si nosotros tenemos fe, si nosotros nos agarramos de María, lógicamente es posible que este nuevo Pentecostés sea una realidad en nuestro movimiento. Por último, a manera de conclusión, por ahí pongo algunas imágenes de hermanos que están en una especie de reunión de grupo, que están en la alegría de una ultrella, que están con una actitud orante y se podrían poner muchos más, no más que esos son los que tuve a la mano. Él decía que a manera de conclusión, decía que el mejor testimonio de comunión es llegar a ser evangelizadores con espíritu. Podemos tener muchos elementos teóricos de comunión y hacer muchos esfuerzos, pero como decía Aparecida, el encuentro con Cristo, la conversión, el discipulado, la reunión de grupo, la comunión, pero tenemos que aterrizar en la misión. Por eso, para ser evangelizadores con espíritu, esto de evangelizadores por espíritu lo pueden encontrar ampliamente descrito en el capítulo 5 de La alegría del Evangelio del Papa Francisco. Ahí está una gran descripción y donde se involucra sin duda a María. Por eso el mejor testimonio de comunión es ser evangelizadores con espíritu. ¿Y qué elementos tiene el movimiento de Cursillos para hacerlo? Primero, viviendo el discipulado. Por eso, a partir del encuentro con Cristo, cuidar el proceso de crecimiento, conversión, utilizando los medios que tiene el movimiento de Cursillos. Pero el principal medio eres tú, no tanto la reunión de grupo, sino tú en la reunión de grupo. El medio eres tú, como dirigente, que no dejes solo a una reunión de grupo, que haya esa interlocución entre los dirigentes y las reuniones de grupo, para que porque necesitan un pastor, y el pastor es el dirigente que los alborotó con el anuncio del querigma y les dio una nueva ilusión en su vida que transformara su existencia. Así actúa Dios. Tenemos que habituarnos. Segundo, viviendo comunitariamente las celebraciones. ¿Cuáles celebraciones del cursillo? Y que nunca caducan, ¿eh? Hay quienes quieren incluso ya quitar la hora apostólica, ¿no? Otros que quieren quitar el Via Crucis porque ocupa mucho tiempo y poner testimonios en el cursillo, no. Viviendo comunitariamente las celebraciones que nos ofrece y que nunca caducan, la misa sabatina, la hora apostólica de los jueves y las iniciativas que surjan de cada reunión de grupo, retiros espirituales, vinculación con las propuestas parroquiales. En alguna ocasión veía a un airado dirigente en un cursillo de cursillos donde nos invitaron, pero pues es de otra línea, lamentablemente, y decía: no se dejen que se parroquialicen, que se parroquialice el movimiento. ¿Cuál parroquializar? Si es donde debe aterrizar, es el campo de acción natural, donde tú vives, ahí trabaja. Si estás dentro del secretariado, bueno, ahorita tienes una responsabilidad. Yo ahora la tengo de obispo, pero la tuve en el trabajo de campo, en la parroquia. Entonces, viviendo comunitariamente las celebraciones, viviendo la ultrella, es un subsidio que fortalece la espiritualidad, viviendo la fraternidad y la comunión. No esperemos a que la ultrella nos da. Si nosotros
pensemos qué vamos a dar en la ultrella. Lo mismo en la reunión de grupo. Queremos que todo se nos dé. No, es un toma y tú da también. En cuarto lugar, la reunión de grupo, que es clave, en la perseverancia de la vida cristiana, no de un buen cursista, de la vida cristiana, primero. ¿Por qué? Hemos impulsado mucho eso de que la parroquia es una comunidad de comunidades. Vayan a su parroquia y vean si hay pequeñas comunidades. ¿Cuántas hay? Si hay 10, no está funcionando. Tiene que haber muchas, porque la parroquia se define como comunidad de comunidades y todos los procesos, que las parroquias deben vivir un proceso, no sucesos, deben aterrizar en la creación de pequeñas comunidades y en la misión. El pastoreo misionero, que ya hablamos anteriormente de los dirigentes, el ejercicio pastoral y misionero también, y también la vivencia del tripié, piedad, estudio y acción, que ustedes saben más que yo de esto. Gracias, que Dios bendiga este esfuerzo de comunión que estamos haciendo y sobre todo que queremos nosotros cada vez cultivar más en nuestras comunidades. Ánimo.